מעגל אחד גדול בבקשה. Shalom Haverim, Baruch Hashem, continuamos nuestro estudio de la Parashá de esta semana, Parashá Kedoshim. Dice la Torá en Vaikra 19, 1 y 2, dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el kol adat benei Israel, beamarta lehem Kedoshim tieyu, ki kadosh ani Adonai Elohim. Dice la Torá, habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Parashat Kedoshim comienza con esta famosa amonestación de Kedoshim tiheyu, santos seréis. Y entre las interpretaciones menos conocidas de esta mitzvah está la que trae Soforno, quien lo explica como que la mitzvah requiere que nos esforcemos por emular a Hashem. ¿De qué manera? Dice el Soforno, observando los primeros 5 preceptos que aparecen allí en la Parashá Yitro, en el capítulo 20 del Sefer Shemot, donde dice: Anoji, yo soy Hashem, lo yeye, no tendrás otros dioses, Lotizá, no tomarás mi nombre en vano, Sahor, acuérdate del día de Shabbat, Kaved de Tabija, honra a tu padre y a tu madre. Y dice Soforno que básicamente estas mitzvot están todas entrelazadas y que toda la intención de estos preceptos son para que la persona logre la vida eterna. Y Soforno se refiere aquí a una teoría que básicamente desarrolla en su comentario al Sefer Shemot en el capítulo 20, versículo 11, afirmando que la observancia de las primeras 5 divrot, de los primeros 5 enunciados que aparecen allí en Shemot 20, llevan a la persona a la vida eterna. Estas mitzvot también, por supuesto, son enunciadas aquí en el Perek 19, que van, ¿no es cierto?, desde el capítulo 19, versículo 1 al 4 y el versículo 12. Y entonces aquí en la Parashá Kedoshim, ¿no es cierto?, Hashem, dice el Soforno, nos instruye a las personas a adherirse estrictamente a los principios de esos 5 preceptos, porque al observar las mitzvot presentadas aquí, en esta Parashá, que están asociadas con esos preceptos, al hacerlo la persona ganará una parte del mundo eterno y por lo tanto serán santos, en el sentido de que se parecerán a Hashem. Dejando a un lado esta interpretación intrigante de Soforno sobre estas primeras 5 divrot, sobre estos 5 enunciados ahí en Shemot 20, que estos 5 preceptos y la asociación que él establece entre esos mandamientos y los mandamientos aquí mencionados en nuestra Parashá Kedoshim, cabe señalar que la definición de Kedoshim en este contexto, en términos de eternidad, en su opinión, la exhortación de Kedoshim tieyu es esencialmente un llamado a alcanzar la eternidad aferrándose a lo que es eterno. Es decir, la observancia de la mitzvah significa que una persona debe centrar su atención a lo largo de su vida en aquellos aspectos de la vida que tienen significados y, por supuesto, significados eternos, en lugar de aquellos que son efímeros, que son perecederos, que están confinados a la vida física. La comprensión de Soforno de la mitzvah de Kedoshim tieyu puede arrojar entonces algo de luz sobre la cláusula final de este pasuk. Porque al final del pasaje la Torah dice: porque yo, Hashem tu Elohim, soy santo.
Uno podría preguntarse a primera vista, ¿por qué la Torá basa esta obligación de ser santos en el hecho de que la santidad es característica de Hashem mismo? En otra parte, la Torá establece una obligación general de seguir el ejemplo de Hashem y emular sus atributos, como lo trae el Rambam en su Sefer HaMitzvot, en la Mitzvah AC número 8. Comprensiblemente, entonces, el atributo de Hashem, de la Kedushá, de la santidad, requiere de parte nuestra una lucha por los aspectos obtenibles de esta cualidad. Sin embargo, según Sforno, tal vez podríamos explicar que se habría cuestionado la capacidad del ser humano por relacionarse de alguna manera con la eternidad, con lo trascendente, con lo apartado, con la Kedushá, dado que todos los seres terrenales son temporales por naturaleza. Podríamos preguntar cómo podemos lograr Kedushá, cómo podemos volvernos eternos, cómo podemos adquirir esto. Y la respuesta radica en el hecho de que Hashem dice: el Todopoderoso es Hashem tu Elohim. Él ejerce la divina providencia. Él establece un pacto, una relación con nosotros. Hashem está involucrado con nosotros, con el mundo. Y el pacto de Hashem con nosotros es porque santo soy Hashem tu Elohim. Esta afirmación hacia el final del pasaje atestigua el hecho de que somos capaces de cultivar la santidad. Hashem, que es santo, solo establecería un pacto y se asociaría íntimamente con una nación santa. Así nuestro pasuk encapsula una filosofía religiosa del hombre para que nadie piense que la santidad está excluida del mandato de imitar a Hashem, para que nadie piense que solo Hashem en su trascendencia sagrada puede ser santo. La Torá dice: Kedoshim tieyud, sed santos porque santo soy Hashem vuestro Dios. Es decir, mi pacto con vosotros da testimonio de vuestra capacidad de alcanzar santidad. Por decirlo de alguna otra manera, el Shaliach Shimon Kefa toma esto mismo y nos dice ahí en su primera carta, del capítulo 1, del versículo 4 al 25, hablando, ¿no?, de la palabra de Hashem, de la santidad de Hashem, de la eternidad de Hashem. Dice que esta eternidad en el versículo 14 es un llamado, esta santidad es un llamado, la eternidad es un llamado a no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Es un llamado a ser obedientes, a recibir el llamamiento de aquel que nos llamó, y ese llamamiento de aquel que nos llamó es un llamamiento santo. También nosotros debemos procurar que esa santidad esté en toda nuestra forma de vivir, a ser renacidos por una palabra que permanece para siempre, ¿no? A ser renacidos, a ser engendrados, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, de una palabra, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Maravillosamente dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Adón permanece para siempre. Y esta es la palabra que por la Besorá os ha sido anunciada. Salir de una forma, salir de un sistema, Javerim, el hecho de que el Eterno, nuestro Dios, se relacione y se asocie con nosotros y nos haya dado su palabra, su Torá, su verdad, demuestra la capacidad del hombre para la existencia eterna, que logra al vivir una vida enfocada en los valores eternos de la Torá y las mitzvot, en lugar de dejarse atrapar por los aspectos efímeros de
la existencia terrenal, como lo dice el Shaliach, la hierba se seca, la flor se cae, todo eso pasa, pero la palabra del Eterno nos da eternidad. Esto quiere decir que la eternidad, Javerim, se expresa y se puede expresar y vivir aquí y ahora. Que tengan un buen día. Shalom.